Ahora vamos a conversar con Javier Portocarrero del Consorcio de Investigación Económico-Social, que presenta, como todos los años, las perspectivas de investigación, es decir, los últimos 5 años de investigación y la agenda de la que debería ser la prioridad en el Estado para la investigación del 2017 al 2021. Evidentemente esto conecta con lo que acabamos de hablar con Diego Sánchez Sancoechea, el español que es director de la Universidad del Centro Latinoamericano de la Universidad de Oxford, sobre cuáles son las urgencias. ¿Está todo tan mal? ¿Qué cosa es lo que el Estado peruano puede lograr de aquí en adelante y particularmente para este gobierno? Vamos a conversar con Javier Portocarrero. Este estudio presenta 15 capítulos sobre temas sectoriales que están agrupados en 5 grandes ejes. El tema del Estado y la gestión pública, el tema de los derechos ciudadanos, la política económica, la pobreza y el desarrollo y finalmente la ciencia y el ambiente, ¿no? Entonces acá lo que se hace es con miras al 2021, que es el bicentenario y también es la fecha en la cual el Perú aspira a ingresar a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el club de los países más industrializados. Digamos, ¿qué necesitamos como país para esa fecha, ¿no? Y hemos recogido las necesidades de investigación del Consejo Consultivo del Sector Público del CIES, del Consorcio de Investigación Económica y Social, que está formado por ministros y altos funcionarios, y también hemos hecho 13 talleres de validación con los diferentes ministerios para fijar una agenda de investigación que incluye también las demandas de la sociedad civil, ¿no? Entonces, 15 expertos han revisado todo lo que se ha producido en los últimos 5 años y sobre esa base y las consultas con los interlocutores del Estado y la sociedad civil se ha fijado una agenda de qué necesitamos como conocimiento para mejores políticas públicas con miras al 2021, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos temas de corrupción, temas de seguridad ciudadana, que son los 2 grandes temas que más preocupan actualmente a la ciudadanía, ¿no? Porque, como sabes, en el tema de seguridad, más o menos 30% de los peruanos han sido víctimas de algún hecho delictivo en los últimos 12 meses. Entonces, la inseguridad en el Perú no está tan vinculada a homicidios, que sí los hay, pero no son tan graves como en México. Acá, por ejemplo, es el pequeño robo, ¿no? Los que roban el celular, los que roban la billetera. Entonces, hay una sensación enorme de inseguridad y, digamos, ¿cómo combatimos eso, ¿no? Para combatir eso hay que investigar una serie de factores. Lo principal es un enfoque preventivo. ¿Cómo evitamos que los chicos adolescentes se metan en esa carrera que se inicia como pájaros fruteros y luego va escalando poco a poco hasta que al final acaban en el sicariato y en bandas organizadas? Entonces, entender cómo los chicos inician sus carreras delictivas y cuáles son los factores que fomentan esas carreras es muy importante para diseñar políticas que las combatan. En materia de corrupción, ¿cuáles deberían ser las prioridades del gobierno si es que asumimos esto como una agenda que tiene, por supuesto, pues interés público y compromiso dentro del Estado? Exacto, el estudio sobre corrupción distingue 3 tipos de corrupción, ¿no? La gran corrupción, digamos tipo Montesinos, la mediana corrupción y la pequeña corrupción, ¿no? La pequeña corrupción es esta corrupción del policía que pide su coima, el maestro que pide pues un arreglito bajo la mesa para mejorar la nota. Y, digamos, lo que hay que hacer es, por un lado, reforzar los sistemas de control, pero más que eso, porque hemos tenido pues contralorías 200 años en la República y la corrupción ha sido permanente, ¿no? O sea, es algo que realmente con esto del abajato uno se da cuenta cómo llega a todas las esferas. Entonces, ahí lo fundamental es arrojar luces, ¿no? O sea, poner luces fuertes sobre el desempeño de los burócratas, de los funcionarios públicos, para que la sociedad civil, la prensa, los medios puedan investigar y puedan, digamos, sacar a flote, sacar a luz lo que está escondido, ¿no? Pero parece, por ejemplo, que descentralización, hay quienes dicen sigan adelante con el proceso de descentralización, hay otros que señalan la descentralización se ha convertido. Ahí es donde la corrupción se está desarrollando también a gran escala. ¿Las investigaciones concluyen o recomiendan de alguna manera retraer en ese sentido, de repente no es la palabra más adecuada, pero recentralizar de repente algunas de los mecanismos anticorrupción a gran escala? Bueno, hay un capítulo específico sobre el tema de la descentralización, ¿no? La descentralización lo que debe hacer no es retrocederse, sino aclararse, ¿no? Las competencias hay que definirlas mejor, quién hace qué, y en temas de corrupción hemos pasado pues una corrupción centralizada muy grande a una corrupción descentralizada que es tan mala o peor que la corrupción centralizada. Entonces, nuevamente, a nivel descentralizado, en los gobiernos regionales, en los municipios,
municipios, lo que se recomienda es poner luz sobre los actos de los corruptos, ¿no? Educación, ahora es una evidente preocupación, ¿no? Conversábamos fuera de cámaras, probablemente lo que el Estado debe hacer es machacar, ¿no?, a los maestros, para empezar, que no van a ser despedidos. Es decir, ya se planteó una hoja de ruta en educación que debería ser respetada y habría que de alguna manera subir al maestro a este, digamos, objetivo. Eso es totalmente correcto, ¿no? Los maestros deben tener como centro al alumno, ¿no? No es el bienestar del maestro el objetivo principal, sino el bienestar del alumno y que los aprendizajes mejoren en primaria y en secundaria. Y para que esos aprendizajes mejoren, hay que capacitar a los maestros y mejorar su nivel de calificaciones, ¿no? Entonces, la evaluación, la ministra Martans lo dijo, que no es punitiva, es formativa, pero ese mensaje hay que machacarlo más fuertemente a los maestros, porque con la formación es una situación de ganar-ganar, ¿no? Ganan los maestros porque mejoran su preparación y van a mejorar a la larga sus salarios, ganan los alumnos porque van a tener mejor rendimiento y por lo tanto gana el país. Eso es lo principal, una situación de ganar, ganar, ganar. Y eso debe ser machacado insistentemente, que no es para votar a la gente, sino es para aumentar su capital humano. Para finalizar, el tema de lo que el gobierno puede lograr, o sea, de la agenda de las reformas, que por supuesto muchas están recogidas acá y han sido recogidas y reiteradas a lo largo de los años por el CIES. ¿Qué es lo que el gobierno puede lograr en los 4 años que le quedan? ¿Dónde debería enfocar sus esfuerzos hacia lo realizable, vamos a decirlo así? Yo diría, debe enfocar por un lado en el tema de seguridad ciudadana. Ahí se pueden hacer logros importantes en estos 4 años, integrando, por ejemplo, el serenazgo con la policía, integrando bases de datos, buscando que se comparte información, combatiendo el crimen organizado. Entonces, obviamente, seguridad ciudadana es un área muy importante, corrupción también, en corrupción se pueden hacer logros. En educación es seguir el camino trazado, ¿no? Los últimos 5 o 10 años ha habido un camino trazado y hay que proseguirlo, y ese camino es mejorar la calidad de los docentes, expandir el gasto en educación, hacer inversiones sensatas, ¿no? Y otras 2 áreas que creo yo que son importantes es el tema de infraestructura, conectividad, carreteras. La reconstrucción debe avanzar bien, eso es una cosa fuerte, la reconstrucción ayuda a reactivar la economía, ayuda a mejorar la conectividad del país, y finalmente el tema de las otras infraestructuras, ¿no? El agua especialmente. El agua para todos es un programa que lo venimos escuchando desde hace más de 15 años, pero hay que hacerlo efectivo y que se alcance una cobertura cercana al 100%. El Perú tiene una presión tributaria que es más o menos la mitad de la OCDE, de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, ¿no?, de esos países. Entonces, tenemos un techo enorme por recuperar presión tributaria, y ahí, digamos, lo más importante es buscar simplificar el régimen tributario y, sobre todo, eliminar exoneraciones, ¿no? O sea, las exoneraciones crean un montón de posibilidades de eludir, ¿no? No de evadir, pero sí de eludir impuestos, y entonces eso hace que tengamos menos ingresos fiscales y, por lo tanto, peores servicios públicos.